Para mí no existe ni el éxito ni existe el fracaso. Existe ser feliz o existe la búsqueda de la felicidad. Y en esa felicidad está lo que muchos llaman éxito. Y todo ese ruido del terremoto, esta cuestión mía, empieza a afectar internamente al rendimiento del equipo y el equipo termina el 2010 por descender. Entre más mal juego, más corro. O sea, entre más juegas, más tienes que correr. Y el mundo de los negocios es igual. Mientras más mal me va, más me esfuerzo. Y la credibilidad, en el fondo, es la que te va abriendo las puertas. Y fue lo que yo creo que a mí me salvó. Y la sofisticación que la vida me ha podido de alguna manera ir mostrando, quizás nunca va a poder ganarle a la simplicidad de las cosas que me hicieron feliz desde niño. Bienvenidos a El Inversor Serial versión Late. Hoy conversaremos con un empresario profundamente ligado a Viña del Mar, a la construcción de marcas, a la gastronomía y también al mundo deportivo. Pero más allá de los cargos, más allá de los negocios, queremos conocer a la persona detrás de ese camino, sus decisiones, sus aprendizajes, los momentos difíciles, la relación con su ciudad y la mirada de futuro que lo ha acompañado durante todos estos años. Una conversación sobre empresas, familia, deporte, legado y propósito. Bienvenidos al Inversor Serial versión Late. Vamos a un breve corte comercial y volvemos para presentar a nuestro invitado estelar de hoy. Tu patrimonio no se construye con suerte, se construye en base a un diagnóstico, estrategia, implementación y seguimiento. En RegVal Global te acompañamos con una mirada en 360 grados, inversión, protección y planificación, arquitectura abierta, soluciones locales e internacionales y un proceso profesional que se adapta a tu perfil y tus metas. Porque no se trata solo de invertir, se trata de proteger lo que has construido y hacer crecer lo que viene. RegVal Global, gestión patrimonial con visión global. ¿Qué pasaría si nuestras niñas y niños pudieran aprender desde pequeños a cuidar su dinero para cumplir sus sueños? Mi Primera Chaucha presenta el primer libro chileno de educación y concientización financiera infantil. Una historia entretenida, cercana y llena de valores. Con Sofía y los personajes de Villa Chaucha, tus hijos aprenderán a ahorrar, planificar, emprender y compartir de una forma práctica y entretenida. Mi Primera Chaucha, el inicio de mi éxito financiero, porque el futuro se construye con educación financiera desde hoy. Estamos de vuelta en El Inversor Serial versión Late. Y llegó el momento de presentar a nuestro invitado estelar del día de hoy. Hoy nos acompaña un empresario profundamente ligado a la ciudad de Viña del Mar, a la región de Valparaíso, vinculado a la gastronomía, al emprendimiento, pero también tuvo mucha vinculación con el deporte. Él se llama Antonio Blois. Quizás no le suena con esa pronunciación, pero ya lo vamos a aclarar. Él es ingeniero comercial y CEO de AB Group, un holding fundado en 1996 que ha desarrollado empresas en distintos sectores, especialmente en la industria alimentaria y gastronómica, con marcas reconocidas como Mille Fleurs, Carmine y Cosenza. Creo que también ahí nos tiene que aclarar un poco las pronunciaciones de cada una. Pero su historia no se limita solo al mundo empresarial. Antonio también ha tenido una relación muy importante con Everton de Viña del Mar, institución donde asumió responsabilidades como dirigentes en momentos muy relevantes que él mismo nos va a comentar. Y bueno, hoy queremos conocer más allá del empresario, no solamente sus negocios. Así que les presento a don Antonio Blois. ¿Cómo está, Antonio? Bienvenido al Inversor Serial versión Late. Hola Mariano, gusto saludarte. Bueno, es curioso escuchar la pronunciación del apellido, el apellido Bloise, quizás de origen francés. Hace 200 años probablemente en Francia le decían Blois, pero nuestra familia migra a toda Italia y en Italia es un apellido bastante común en el sur, en una provincia que se llama Cosenza, un pueblito donde vienen mis abuelos, toda la familia de mi padre, que es mormano, y hay muchos italianos Bloise que son los que emigraron acá a Chile y dieron origen a nuestra familia acá en Valparaíso, Viña del Mar. Entonces, Blois, así, ya. Tal cual. Original Blois, pero hoy en día quedó como Blois, ya, perfecto. Entonces, Antonio, bueno, gracias por estar acá y la idea de este programa es que conversemos
más allá del empresario. O sea, queremos conocer a la persona, al ser humano que está detrás de quien ha recorrido ya todo un camino con altos, bajos, ¿no es cierto? Éxitos, fracasos. No toda la vida es color de rosa, ¿no es cierto? De repente ven a los empresarios y dicen, le va bien. Pero todos sabemos el costo de llegar hasta donde están ahora, porque el éxito no es un estado, es un recorrido que uno va, ¿no es cierto?, viviendo, y no es como un camino hacia el éxito. Entonces, eso queremos conversar contigo, Antonio, ¿ok? Por supuesto. Entonces, yo te voy a ir haciendo una serie de preguntas. Tengo muchas, pero a lo mejor con una sola podemos llegar al final del primer bloque. Así que vamos conversando tranquilamente, nos vas contando, y aquí vamos, ¿te parece? Sí. Y Antonio, antes de hablar de empresas, restaurantes y fútbol, porque yo sé que hay mucho público futbolero y sobre todo aquí en Viña del Mar, en la quinta región, cuéntanos quién era Antonio de niño, dónde nace Antonio, cómo es, cuál es su familia. No, bueno, yo nací en el seno de una familia normal, comerciantes, panaderos, vivíamos en la calle Valparaíso, ahí al lado del Persa, criado en el centro de Viña, en la calle, por decirlo Era de otro alguna centro manera. en esos años. Era otro centro. Mis papás trabajando en la panadería ahí en la calle Limache, acá muy cerca de acá, que para yo ir para allá tenía que caminar la eterna cuadra de la CRAP, industria azucarera que hoy está convertido en un terreno inmobiliario. Uy, de veras que la CRAP estaba acá en calle Limache, po. Exactamente. Mira. Hay una empresa que da mucho empleo, que es parte un poco de lo que uno esperaría de una ciudad como Viña del Mar, una ciudad industrial, una ciudad que de trabajo, una ciudad que de empresa, y no una ciudad abocada al turismo. Quizás eso del turismo en su momento puede haber sido importante en los años 60, pero de ahí para adelante creo que hoy día, sobre todo con la masa crítica de gente que tenemos, es muy importante generar empresas, trabajo y dinamismo como lo hubo en un momento con la CRAP, la Textil Viña y muchas otras empresas que le dieron un apogeo importante a nuestra ciudad. Mira, qué interesante. Entonces, hijo de padres panaderos, ahí ya venías tomando, fuiste aprendiendo el gustito por el tema gastronómico, me imagino, de ahí vienen los orígenes. O sea, yo nací, me crié en la panadería prácticamente, entonces aprendí a hacer pan de chico. En el fondo, una vida de comercio ligado, como te digo, a mi padre y a mi madre, los dos, y también al deporte. Ellos eran muy deportistas. Y en el seno de una ciudad emergente, importante, un balneario en ese minuto, lo que me hace ser conocedor completo de lo que es nuestra ciudad. Yo siempre he dicho que soy un viñamarino 100%, no porque haya solamente nacido, estudiado y me haya criado acá, sino porque conozco nuestra ciudad y los lugares más recónditos de Viña a través de la panadería. Nosotros teníamos la panadería calle de Limache y yo salía con los repartidores de pan a Forestal y conozco Forestal en su integridad, de la laguna hacia arriba, cada punto, cada kiosco donde yo me bajaba y entregábamos el pan, Miraflores, donde mi papá también tenía una panadería, el Canal Beagle, donde tenía una sucursal, la Rotonda Santa Julia, donde también en su momento mi papá tuvo una panadería. Entonces, creo que es una ciudad que la conozco mucho, y la quiero como el lugar donde elegí vivir y elegí desarrollarme como empresario, independiente que cuando uno elige el lugar donde vivir, no le condiciona el lugar de donde hace su negocio. Yo he recorrido el mundo haciendo negocios, me tocó viajar a China, a la India, a Pakistán, Estados Unidos, México, Argentina, y la verdad es que siempre viviendo en Viña. Es curioso, hoy día quizás más entendible con todo lo que es el tema del internet o el tema del e-commerce, pero en la época mía no había ni celulares. Entonces viajar era desconectarte un poquito de tu lugar de origen y salir a buscar oportunidades por el mundo en los años 90, donde Chile se abrió al mundo también. La verdad que no es ni más difícil ni más simple lo que es hoy día, pero era diferente. Oye, qué interesante, Antonio. Me gusta cómo hablas con esa identidad de Viña Marino, porque mencionaste algo súper importante. Te criaste acá, empezaste a hacer negocios acá, pero también estudiaste acá y conoces otros países, otros lugares,
Y muchos, como tú dices, se van a Santiago a desarrollar sus negocios, ¿no es cierto? Pero particularmente tú decidiste quedarte acá. ¿Qué significa para ti, así como una definición que a lo mejor has logrado obtener en el tiempo, qué significa para ti ser viñamarino? Mira, desde el punto de vista empresarial, en las épocas que me tocó a mí, una irresponsabilidad. Porque yo tenía todos mis negocios en Santiago. En la parte de los restaurantes, todos mis restaurantes prácticamente en Santiago. Acá tenía uno o dos. En la importadora, que nosotros trabajamos con las cadenas de supermercados, las oficinas, todas las cadenas están en Santiago. En la parte de los alimentos, igual. Pero yo estoy dispuesto a asumir esa responsabilidad. Y para mí significa mucho. Yo no creo un poco en lo que tú hablaste en el inicio, el éxito o el fracaso de las personas. Para mí no existe ni el éxito ni existe el fracaso. Existe el ser feliz o existe la búsqueda de la felicidad. Y en esa felicidad está lo que muchos llaman éxito. Y el fracaso tiene que ver con el esfuerzo. Yo creo que cuando uno le pone todo el empeño a sacar adelante algo y no lo logra, no se puede sentir fracasado. Por lo tanto, en mi léxico no existe el fracaso. Yo soy una persona que siempre me esfuerzo, hago lo posible por salir adelante en mis cosas, tanto en el aspecto personal como en el empresarial. No solamente aquí estamos hablando de negocio. Y si las cosas no resultan como uno esperaba, pero uno queda con la conciencia tranquila de que lo dio todo, no se puede sentir fracasado. Así es que ese concepto de fracaso, que la gente lo liga a no lograr objetivos, para mí no existe. Muchas veces yo no he logrado mis objetivos, pero me he sentido satisfecho con la performance o con el entusiasmo que yo le puse. Y muchas veces quizás para algunos un negocio bien realizado es el éxito y es la panacea de esa persona. Pero si eso no va amarrado a la alegría, a la felicidad, el estar contento contigo mismo, ese éxito es algo que no tiene mucho sentido. Entonces, efímero, que en el fondo tener una respuesta al por qué lo estás haciendo. Tiene que tener un fundamento. Oye, Antonio, retrocedamos un poquito, vámonos al Antonio pequeño, al que estaba ahí en los primeros años de colegio. ¿Qué hacía Antonio en los recreos? ¿A qué jugaba ahí? Mira, es interesante eso porque uno tiene que observar, ya yo con 60 años, cuál fue el recorrido y si yo me siento contento conmigo mismo hoy día, decir cómo fue mi... Y yo era en el colegio, no era un buen alumno. ¿Erais desordenado? No sé si desordenado, pero lo que hoy día le llaman déficit atencional, yo creo que lo mío... Pero todos sufrimos de eso. Yo creo que yo tenía ese déficit atencional no diagnosticado, pero era un muy buen deportista. Y yo creo que canalizaba todo a través del deporte. Yo estudié en los Padres Franceses y en el recreo lo único que quería era correr, jugar al fútbol, jugar al básquetbol. Yo el deporte que fuera, yo siempre lo realizaba. Siempre fui bueno para todos los deportes, quizás no extraordinario para ninguno, pero era muy bueno para todos los deportes. ¿Y cómo eréis para pelota? No, jugaba bien, o sea, pero yo nunca... ¿Seleccionado del colegio? Sí, claro, y seleccionado de la universidad. Yo no jugaba. Yo no soy un futbolista frustrado porque yo nunca quise ser futbolista. Lo disfrutaba, pero jugaba muy bien. Ya. Y me ofrecieron muchas veces ir a jugar fútbol a club, y los amigos míos que pueden estar escuchando ahora, que me conocieron a los 17 años, pueden dar fe de eso. Pero lo mío no era el fútbol, era el deporte en general. Hasta el día de hoy yo soy muy deportista. Entonces, en el colegio era inquieto, no tenía un rendimiento académico relevante, pero era muy deportista. Entonces, cuando a mí me dicen, bueno, ¿y qué aprendiste en el colegio? Bueno, yo en mi colegio, que era un colegio que premiaba mucho la excelencia académica, por lo tanto yo me veía un poquito rezagado, y yo creo que la poca autoestima que yo logré tener dentro del colegio se debía a que era seleccionado de atletismo, de fútbol, era el mejor futbolista del colegio. Entonces, al final, eso me permitió en el colegio que me valoraran, y a pesar de mi rendimiento, pero aprendí a través del deporte en el colegio con mis profesores, Mario Martínez, el Tito Gautier, aprendí lo que es el trabajo en equipo, aprendí lo que es la lealtad, aprendí lo que es el fair play, aprendí lo que es el esfuerzo. Y esas cosas las aprendí en el deporte, en el colegio. Oye, pero también eso tiene que ver mucho con el desarrollo de las habilidades blandas. No eras el Mateo, pero estabas desarrollándote socialmente con habilidades blandas que yo creo que al día de hoy te fueron mucho más valiosas que tener un buen promedio.
Por eso te digo, yo creo que el colegio te tiene que formar como persona. Académicamente yo me formé en la universidad, lo que fue una sorpresa también para muchos. Yo fui un destacado alumno en la universidad, porque al final entendí que las horas de clase eran horas de estudio, que es una frase que me la dijo un día un amigo y que me quedó grabada. Yo en el colegio no entendía eso. Para mí la hora de clase era otro recreo más y molestaba a mi compañero adelante y no tomaba apuntes. Y la verdad que en la universidad evidentemente eso cambió, pero sin duda el colegio me sirvió y quizás no académicamente, pero salí con los valores que me quedaron toda la vida y soy muy agradecido y orgulloso de haber estudiado en los padres franceses y con los compañeros y profesores que tuve. Oye, a ver, si por ahí están escuchando algún ex compañero o alguien de la época tuya en el colegio, cuéntate una anécdota buena, algo que te acordé de cuando estabas en el colegio. ¿Tenías alguna buena? No, mira, más que anécdota, algo, porque en el colegio, imagínate en esa época, mi colegio tenía 1.800 alumnos, el colegio, wow. El padre francés era el colegio más grande, yo te diría, de la región. Claro, no había tanta oferta de colegios tampoco. Claro, era 45 alumnos por curso. Destacarse en algo era muy difícil, más que el tema académico no era mi fuerte. Entonces yo sentía que en el colegio yo nunca había tenido como reconocimiento. Y nos toca un campeonato de fútbol en Concepción con los padres franceses de todo Chile, y en ese campeonato iba la selección del colegio y yo iba en segundo medio. Normalmente en un colegio ser seleccionado el colegio en segundo medio es muy difícil porque cuarto medio, tercero medio son mucho más grandes y mi colegio tenía muy buenos deportistas. Sin embargo me seleccionaron, fui a ese campeonato y salí goleador del campeonato, estando en segundo medio, goleador del campeonato de los padres franceses de Chile. Y cuando venimos de regreso al colegio de Concepción, los días lunes había una formación bien marcial que se hacía con todo el pabellón del colegio y el rector hablaba de las noticias de la semana y el rector en esa actividad me hizo un reconocimiento que había sido como un alumno ejemplar, que había sido el goleador del equipo y siendo de segundo medio para mis compañeros fue curioso que el rector, que era omnipotente por decirlo de alguna manera, te destacara ante 1.000 y tantos alumnos y cuando rompen fila y nos vamos a la sala todos mis compañeros como que me molestaban y qué sé yo, y es un minuto que yo probablemente muchos no lo recuerdan porque ha sido algo muy pasajero, pero para mí fue algo que me marcó mucho y de las cosas lindas que me pasaron en el colegio. Y ahora anécdotas de la otra, deben haber millones con mis compañeros, pero yo lo mío no era tanto hacer maldades, sino que era inquieto nomás. Inquieto. Ese era mi... Oye, qué divertido lo que cuenta eso, porque eso es algo que te marcó también en tu carácter a futuro, de que un rector en esa época eran otro tipo de rectores. Eran más firmes, más estrictos, era otra, la autoridad, el respeto de la autoridad era distinto. Entonces, ser valorado por una autoridad de cómo la mirábamos en esos años, obviamente te trajo mucho, te influenció mucho positivamente a lo que eres también el día de hoy, quizás por eso también la recuerda tanto. Oye, Antonio, pasamos la época del colegio, tus papás estaban trabajando, ¿no es cierto?, en la panadería, y decides estudiar ingeniería comercial. ¿Por qué decides tomar ese camino de la ingeniería comercial? Mira, interesante lo que me estáis preguntando porque yo salgo del colegio no teniendo muchas expectativas de que la prueba de actividad académica me fuera bien. Entonces tenía que elegir qué estudiar, no era fácil. Y a mí me gustaban los negocios. Me hubiera gustado ser abogado, pero yo sabía que en ese minuto mi rendimiento no daba para eso. No quería leer tanto. Claro. Y la verdad que yo quería dedicarme a los negocios, me gustaba la panadería. Y yo soñaba con tener una panadería. Por lo tanto, en esa época había que estudiar. Y damos la prueba de aptitud académica, no me da el puntaje para entrar a estudiar ingeniería comercial en el primer año. Y en esa época empezaron a aparecer las universidades privadas. Bueno, para hacer el cuento corto, porque es como largo, me fui a estudiar a la Universidad Privada Santiago, a la Galería Mistral, ingeniería comercial. Y me fui a Santiago a una pensión en la calle Pucará, que todavía recuerdo que la pieza mía no tenía puerta, era de una cortina. Había muchos alumnos de regiones de la Universidad Católica de Santiago, que queda cerca. Y pasé 6 meses en esa universidad. Y el día que terminó el semestre, yo dije,
voy a ir a Viña a prepararme para la prueba y tratar de estudiar en Viña, porque yo la verdad que no me siento cómodo acá. Me retiré de la universidad, pero me di cuenta, me quedé con una sensación positiva porque me fue bien. La única duda mía que era una universidad que estaba recién incipiente, yo no sabía si mi rendimiento tenía que ver con las dificultades que te ponía la universidad o con que yo había encontrado mi camino. Doy la prueba de actitud médica por segunda vez, tampoco me va muy bien, pero alcanzo a entrar a la Adolfo Ibáñez, que es lista de espera, corre la lista de espera y entro. Lograste entrar. Y entro con un grupo de amigos míos de Viña que tenían buenos rendimientos y como que yo decía, acá no me puedo, acá me tengo que aferrar a esto. La Universidad Adolfo Ibáñez en ese minuto, la Escuela de Negocios, Prestigiosísima. era muy difícil estar. Entraban 120 alumnos y el primer año echaban a 70. Entonces mi probabilidad de sostenerme ahí era difícil. Y te lo juro que creo que ahí tengo recuerdos académicos, me apliqué mucho y tiene que ver con lo que seguramente vamos a tocar adelante. No tiene que ver con mi capacidad intelectual, tiene que ver con el esfuerzo. Y me esforcé, pero me esforcé a un nivel que ni yo sabía que era capaz. Un día me dijo un amigo mío que para estudiar en tu pieza uno tenía que tener el escritorio y en el escritorio no tenía que tener nada, solamente una lámpara. Y cumplí eso al pie de la letra. Saqué todo lo que tenía en mi escritorio y me puse una lámpara y estudié. Y la verdad me fue muy bien en la universidad. Creo que al final egresamos 15 alumnos de los 120 que entramos. De los 15 alumnos yo he sido de la mitad, o sea, he estado entre los 10 mejores. Académicamente, cosa que fui delegado de curso varios años, fui seleccionado de fútbol de la escuela y después de la Universidad de Santa María, que era de la Universidad de Santa María hace minutos. Y bueno, ya hace poco tiempo la Adolfo Ibáñez cumplió 60 años y me entregaron un galardón como el alumno más o uno de los más destacados de la generación en la trayectoria. Hice un MBA en Estados Unidos, me fui a Estados Unidos a estudiar con la Adolfo Ibáñez, hace un MBA de negocio, de innovación. Y la verdad es que soy una persona bien preparada en lo que es el ámbito del negocio. Y después mi práctica ha sido de alto nivel. He trabajado como proveedor de grandes empresas. Mi práctica me refiero a mi vida profesional. Entonces, cuando tú tienes que decir, oye, pero ¿y cómo? Y fui empleado durante un tiempo, después me independicé. Bueno, y el germen es el esfuerzo. No hay nada que le gane al esfuerzo, al sacrificio, a la perseverancia. Nada. Y yo creo que logré avanzar porque me esforcé mucho. Y el esfuerzo tiene que ver también con que tú te esfuerzas por hacer algo que además te gusta. Porque es difícil esforzarse haciendo algo que no te gusta. Claro. Yo elegí el camino de los negocios, que es lo que me gusta, y con el esfuerzo alcanza. Y es difícil que alguien lo pueda entender a lo mejor. Y yo había un entrenador de fútbol, el mejor amigo de mi papá, que se llamaba Vicente Cantatore. Y un día... Muy conocido, bueno, Vicente Cantatore para mí era una persona muy importante en mi vida. Y un día me dijo, mira, me dice, en el fútbol, cuando hay un jugador, yo siempre y está jugando mal, le digo, entre más mal juego, más corro. O sea, entre más juegas, más tienes que correr. Y el mundo de los negocios es igual. Mientras más mal me va, más me esfuerzo. Bueno, y muchas veces el más habilidoso no es el más exitoso, el que cumple mejor su función. Exacto. Y en el tema del empresariado es saber gestionar, saber hacer las cosas, y a lo mejor no necesariamente, como dices tú, ser a lo mejor el más brillante, el que tuvo los mejores promedios necesariamente. Oye, Antonio, cuéntame brevemente, porque lo mencionaste, antes de ser emprendedor y pasar a ser en el tiempo empresario, trabajaste como dependiente. Claro. ¿Cuál fue tu primer trabajo? Lo que pasa es que, mira, yo salgo de la Adolfo Ibáñez, egresan 15 alumnos y había año 90, imagínate, esplendor de la economía chilena, crecimientos del 7%, inversión extranjera gigante. Entonces había mucho trabajo. Y en la Adolfo Ibáñez con 15 egresados, la verdad que yo tenía opciones de trabajo para regodearme, pero yo quería ser panadero. Entonces me acerco a mi papá, a mi mamá, y le digo, yo quiero hacer una panadería. Y mi mamá, que era una persona muy evolucionada, me dice, por ningún motivo, me dice,
nosotros invertimos en tu universidad, te esforzaste, sacaste un título, tenés que ir a trabajar afuera. Y mi papá, que era muy viñamarino, muy de arraigo, me decía, no, quédate acá y pongamos una panadería. Entonces yo, la verdad, y yo quería hacer lo que hablaba con mi papá. Sin embargo, mi mamá, como tenía mucho que decir, porque ella también trabajaba en la panadería, no me acepta, lo cual se lo agradezco hasta el día de hoy. Tenía mucha razón. Hay mucho que conocer, me dice, anda. Y la universidad me ofreció ir a trabajar a muchos lugares. La misma universidad te da alternativas de trabajo y me voy a trabajar a una compañía que aquí a ti te va a llamar la atención porque tiene algo que ver con esto, que era un editorial y que además después tenía álbumes de figuritas, que era Salo. Salo, oye, qué recuerdo, mira. Entonces, pero yo me voy a una filial de Salo. Salo tenía una imprenta, tenía una editorial, tenía la empresa Los Álbumes y tenía una empresa de promociones, marketing promocional. Lo que hoy día mucha gente ve como empresas de marketing digital o en su momento empresas de publicidad, esta era de promociones. Pero no de regalar encendedores ni lápices, sino que armarle a compañías multinacionales como Coca-Cola, Nestlé, Bimbo en México, armarle campañas masivas. Eso de que tú agarrabas y una caja de Kellogg's y adentro venía un monito, o de repente McDonald's con la cajita feliz. Bueno, nosotros le fabricábamos el mono que iba adentro. Entonces teníamos que ir a China a producir estos elementos. Coca-Cola, 3 tapitas marcadas más 100 pesos y canjea tal juguete. Y yo vivía en el fondo desarrollando estas campañas y produciendo las campañas en una compañía que era la más grande de Chile. Y me tocaba ahí mucho ir a las fábricas a China a ver la producción, a ver nuevos desarrollos y presentarle innovaciones Y la compañía, después de como 5 o 6 años, yo ya entré a trabajar a los 22, como a los 27, me caso y la empresa me ofrece a mí ir a abrir una oficina a México. Y yo me voy a vivir a México, recién casado, nace mi primer hijo allá, estoy 2 años en México trabajando y yo seguía con la cuestión de que quería vivir en Viña y había vivido en Santiago 6 años, había vivido 2 años en México y yo quería vivir en Viña y era algo que... Entonces lo mío un poco es como una enfermedad, no sé, algo que yo no estaba 100% feliz en lo que algunos le llaman en el éxito. Claro. Es que para algunos el éxito era lo que para ti no era. Tú querías estar acá, estabas arraigado en Viña. Claro, y justamente eso lo... Yo te digo, como ejecutivo y en esa época y en una carrera que es muy competitiva, uno ve con sus compañeros cuánto gana tu compañero, cuánto ganas tú. Y yo veía que estaba en un nivel altísimo, viviendo en otro país, viajando por todo el mundo. La verdad que no estaba conforme. Yo quería emprender en Viña. Y era mi desafío. Logré hablar con mi jefe y logré un acuerdo con él de que yo me podía venir acá, cosa que él no lo entendía. Hay que ver también ahí el valor que él veía en mí para aceptarme esto. Y logro convencerlo de yo venirme a vivir a Viña y ir una vez al mes a México a presentar los proyectos a estas compañías. Y así estuve mucho tiempo y con el espacio para poder hacer mi emprendimiento me vine a Viña, me arrendé un departamento en 3 Norte con 3 Ponientes, una oficina en 1 Norte con 3 Ponientes y empecé a ver qué hacer. Paremos ahí, Antonio, porque ahora viene el comienzo ya del emprendedor y el futuro empresario. Nos vamos a un breve corte comercial, Antonio, y volvemos con más en El Inversor Serial, versión late. ¿Qué pasaría si nuestras niñas y niños pudieran aprender desde pequeños a cuidar su dinero para cumplir sus sueños? Mi Primera Chaucha presenta el primer libro chileno de educación y concientización financiera infantil. Una historia entretenida, cercana y llena de valores. Con Sofía y los personajes de Villa Chaucha, tus hijos aprenderán a ahorrar, planificar, emprender y compartir de una forma práctica y entretenida. Mi Primera Chaucha, el inicio de mi éxito financiero, porque el futuro se construye con educación financiera desde hoy. Tu patrimonio no se construye con suerte, se construye en base a un diagnóstico, estrategia, implementación y seguimiento. En RegVal Global te acompañamos con una mirada en 360 grados, inversión, protección
y planificación. Arquitectura abierta, soluciones locales e internacionales y un proceso profesional que se adapta a tu perfil y tus metas. Porque no se trata solo de invertir, se trata de proteger lo que has construido y hacer crecer lo que viene. RegVal Global, gestión patrimonial con visión global. Estamos de vuelta en El Inversor Serial versión late junto a Antonio Bloise. Ahora lo dije, ya no dije Blas, ¿viste? Estamos con Antonio Bloise. Nos ha contado todas sus orígenes, donde Viñamarino de tomo y lomo, los papás que trabajaban en la panadería, el Antonio inquieto, el que fue felicitado por el rector del colegio en su minuto ahí, campeones de fútbol en segundo medio a nivel nacional, y después estudié ingeniería comercial. Entraste a Salo. ¿Qué recuerdo me trajiste con los álbumes de Salo? ¿Cuántos álbumes no llené con esa marca? De verdad me trajiste un lindo recuerdo. Y bueno, pasa el tiempo, te fuiste a trabajar por Salo afuera justamente, y cerramos el bloque cuando tú tomas la decisión de venirte a Chile y emprender. Y eso es en el año... Eso era a fines del 96. A fines del 96. Y ahí tengo entendido que tú creas por primera vez AB Group. Exacto. Ahí en ese minuto yo veo oportunidades. Yo viviendo en México iba mucho a comer a un restaurante que se llama El Rincón Argentino. Y yo decía el día, me encanta este restaurante. Me encantaría tener un restaurante así a mí. Y era un restaurante de carne, El Rincón Argentino. Y me vengo a Chile, a Viña del Mar. Sigo teniendo relación con KS Promociones, que era esta filial de Salo, que de alguna manera los gerentes armaron una compañía de promociones que se llama AMR Mar. Bueno, hay toda una historia y que yo sigo trabajando con Eduardo Ringelin y Patricio Meyer, pero desde Viña y de manera más independiente. Y con la posibilidad de yo ir creando mi idea. Y así fue como... Dentro de esto de ir y venir a México, hago un restaurante acá que se llama El Gaucho. Pero El Gaucho no era lo que yo sentía que tenía que hacer. Pero era muy bueno. Claro, me acuerdo en varias Chile, parrillas ahí. En Chile acá hay un concepto como comercial. En Chile el restaurante de carne estaba muy asociado a una parrilla. Claro. Y El Gaucho era una pequeña parrilla. Pero lo que yo quería hacer era lo que llaman los gringos un steakhouse, que era un restaurante de carne. Y en Chile no habían restaurantes de carne, habían puras parrillas. Entonces, el concepto de ir a comer carne era ir a una parrillada. Pero si tú querías cerrar un negocio o hacer una reunión de empresa, no era la elección el restaurante de carne. No estar con la parrilla ahí, sino que te sirvieran el corte que tú querías. Y eso lo logré hacer en el Santa Brasa. Perfecto. Y creo que fue un nicho de negocio que nosotros desarrollamos muy bien. Y así fue percibido por los grandes retail, los malls que empezaron a abrir estos boulevards. Y cada boulevard de Parque Arauco, Alto Las Condes, Costanera Center, Mall Plaza, nos iban a nosotros a ofrecer la posibilidad de ser prácticamente como la tienda ancla de restaurantes, y eso nos da muchas facilidades para nosotros poder crecer y desarrollarnos en este rubro. Logramos hacer 18 restaurantes. Wow. Del año 2000, hablemos del 2004 en adelante, porque El Gaucho parte el año 2000, 98, 99, no, 98, y ya después del 2004 parto con Santa Brasa. Y entre medio también el 97 creo la importadora italiana, y esta importadora tenía mucho que ver con los viajes que yo hacía a Oriente. Veía que había muchas fábricas en China con oportunidades de traer negocios, y además veía que en Chile se desarrollaba la industria de los hipermercados. Entonces yo empiezo a venderle, me acuerdo, a Líder, cuando tenía un Líder. Y resulta que en mi proceso de crecimiento, de traer productos chinos con licencia, yo le compré la licencia a Disney, traíamos pelotas de plástico, de básquetbol. Bueno, y en ese proceso de este negocio de las pelotas, por decirlo de alguna manera, habría un supermercado nuevo todos los meses. Entonces tuvimos un negocio que creció muy rápido. Exponencialmente. Entonces justo me tocó esos años el crecimiento de los malls con los restaurantes y el crecimiento de los supermercados con los productos que yo traía de China. Entonces, la verdad que fue un momento oportuno, y eso es lo que uno dice, estuvo en el lugar preciso, en el momento oportuno. Y ahora uno se cuestiona, bueno, ¿y cómo lo hace
cómo lo hace, y es lo que se puede preguntar cualquier persona que está viendo el programa, Claro. una persona que no tiene recursos económicos como para empezar a abrir restaurantes y a empezar a venderle a las cadenas. Bueno, y ahí es donde parte el tema de las capacidades que tú tenés que tener como empresario, que yo te dije primero, el esfuerzo, pero para esto no, el esfuerzo no cuenta, es la credibilidad. Y la credibilidad, en el fondo, es la que te va abriendo las puertas, y fue lo que yo creo que a mí me salvó. Yo me recuerdo, me empiezan a comprar de los supermercados cantidades de pelotas que yo no era capaz de financiar la compra, porque tú primero compras, después vendes. Entonces, primero paga y después cobra. Claro. ¿Y cómo lo haces cuando no tienes para comprar porque la venta es mucha? Bueno, me fui a la India, me recuerdo a juntar con Ashok Katial, que era el dueño de la fábrica de pelotas, y le conté, le dije, tengo todos estos pedidos, no tengo cómo pagarte, pero si tú me mandáis la mercadería, yo cobro y te pago, yo puedo hacer crecer esto, si no. Y él confió en mí, y siempre lo recuerdo a él como el mejor socio que tuve, y confió en mí, y me dio créditos que yo nunca un banco me hubiera dado a mí acá en Chile. Bueno, los bancos te dan en base a números, esto es en base a meterte a los ojos. Exacto. Y por otro lado, cómo crecen los restaurantes, bueno, en base a que los mismos malls veían el éxito de mi restaurante Santa Brasa en Alonso de Córdoba, y ellos querían que este restaurante estuviera en los malls y me daban facilidades para ingresar. Incluso había malls que nos ayudaban a financiar las inversiones. Mira. Y eso también es credibilidad. Claro, pero también porque confiaban en ti, en tu negocio. Claro. Exactamente. Entonces, yo diría que ahí está la clave. Fue un momento de la economía chilena que yo creo irrepetible. O sea, soy de los favorecidos por la década de los 90 hacia adelante. Un momento irrepetible, ojalá se pueda repetir, pero muy difícil. Un muchacho preparado académicamente y preparado en la calle con el esfuerzo, y un muchacho que le gustaba lo que hacía. Entonces, y cuando digo preparado académicamente tampoco me quiero pasar porque yo creo que aunque yo hubiera estudiado en un instituto, quizás el inicio me hubiera costado más, pero yo hubiera logrado lo mismo. Yo creo que lo que uno estudia te ayuda. Pero no te limita. Si tú, al final, esto lo digo porque yo podría haber entrado a estudiar a un instituto o administración de empresas, sí. y tuve la suerte de que la lista espera y entrar. Pero yo no me hubiera sentido que hubiera tenido menos capacidades, no sé. El camino hubiese sido Es algo que es discutible, es para un Claro. programa, Sí. es para un podcast. Es para un podcast, claro. Porque yo creo más en el esfuerzo que en todo el tema académico, en la brillante. La meritocracia. cerebro. Exactamente. Oye, Antonio, súper interesante. ¿Cómo se llama la importadora? Italiana. Importadora italiana, así se llama. Sí. Ya, ok. Estabas en la importadora, pero estabas también ligado a la industria alimentaria y gastronómica. Exacto. Y comienza a aparecer Mille Fleurs. No, ahí empieza a aparecer Santa Brasa, Mille Fleurs, y eso aparece después de eso, es para la parte final del programa. Ah, ya no, me adelanté mucho entonces ya, pero es parte de esa trayectoria. Entonces, mientras estabas con Santa Brasa, estabas también con el Gaucho, Exacto. y estabas con la importadora. Y ahí, entre medio, pasa algo importante también, pues. Te metiste en otro rubro, ¿no? Claro, o sea, ahí yo ya empiezo a crecer con los restaurantes, con la importadora, con la empresa de alimentos, vendiendo en los supermercados, instalándome en los malls, y ya pasé a ser lo que muchos le llaman un pequeño empresario, que ya me iba bien, viviendo en Viña, y veo yo en el diario un día, en el periódico, que Everton lo querían transformar en una sociedad anónima. Cosa que muchos, de alguna manera, y aquí ya voy a entrar en un tema más peludo, más polémico, y puede aparecer alguien ahí que no esté de acuerdo. Y la verdad que yo en un comienzo veo, y estaba acreditado, me acuerdo en esa entrevista, yo no estaba muy, como que pensaba que si había una sociedad anónima tenía que ser con viñamarinos, con gente del Everton. Porque era el romanticismo con el que yo había crecido. en el club. Exacto, sí. Bueno, y en base a eso me entrevistan, no siendo yo una persona mediática, sino porque mi padre fue presidente del Everton, como hijo de un expresidente, y yo cuento que ojalá sea una sociedad anónima donde pueda participar mucha gente.
Y me llama en ese minuto Antonio Martínez, que era el que estaba organizando esto, y me invita. Y no solamente me invita a mí, me dice, oye, si hay más viñamarinos, más gente como tú que quiere participar, invítala a una reunión tal día. Y yo, que en ese minuto iba a México por el tema de las promociones, viajaba a China por el tema de los productos, tenía mis restaurantes en Santiago, vivía en Viña, y más encima tenía ganas de participar del Everton. Mi vida era con una dinámica fuerte, y vuelve aquí a marcarse el hecho de que te tiene que gustar lo que estás haciendo, porque físicamente es duro, no es fácil. Yo vivía en aviones, aeropuertos, dormía en un lado, después en otro, venía de vuelta, y mientras tanto, casado, mi familia, mi hijo, creciendo. Entonces son muchas cosas que de repente uno las habla, pero alrededor de uno están pasando. Y bueno, me invita Antonio a participar, yo salgo a invitar amigos, de los cuales prácticamente nadie se interesó. Por eso después, cuando las cosas pasan, y uno dice, oye, que los viñamarinos, pues sí, no hay gente interesada en ir, apostar, saber que esto del fútbol para nosotros era algo de aportarle al club, un club que está en ruinas, lleno de demandas, lleno de problemas. Y viene esta sociedad anónima que la forma Antonio, en la cual me invita a participar, y después de un año pagando todas las deudas, enderezando el club, y se logra, y creo que él logra que el club quede saneado, se genera lo que pasa en el fútbol, que el problema deportivo para la gente es lo más importante. Y la gente empieza a reclamar que Everton, a pesar de todo lo que invertía esta sociedad anónima en el año 2007, el resultado deportivo era malísimo. Y se genera una crisis al interior del directorio, y yo lo único que quería era ser presidente del Everton. Y no me preguntéis por qué, era un sueño que yo tenía. Tal como el sueño de vivir en Viña, perfecto. Tal como mi sueño era ser presidente del Everton. Ya. Y llega el momento y asumo la presidencia. Y asumes la presidencia. El directorio me da el apoyo, el año 2007. Oye, pero asumiste el 2007 y el 2008. Campeón. Lo que pasa es que el 2007 el equipo se estaba yendo al descenso y nos logramos salvar. Y yo no obvié todo eso que pasaba, y entro en 2007 salvamos, y el 2008 viene Nelson Acosta, que lo traigo al Everton como una de mis primeras aportes, digamos, a decir, yo creo que con él esto se resuelve, y el primer semestre salimos campeones. Mira. El segundo semestre hicimos una buena campaña. Después, el 2009, de nuevo, llegamos a semifinales y no fuimos campeones por nada. Podría haber sido bicampeón, podría haber sido campeón el 2009 de nuevo. Y el 2009, Everton cumple 100 años. Y como parte de los 100 años de Everton, un sueño que yo tenía era llegar a Everton a jugar a Inglaterra con el Everton de Inglaterra. Es como muchos evertonianos tienen el sueño de jugar a Everton Boca. Claro. Para mí, mi sueño era Everton. Y yo digo, vienen los 100 años. Yo tengo un inglés que me ha permitido ir a hacer negocios afuera, pero es horrible de malo. Y parto con el Toño Martínez, Sandro Rossi, dos grandes amigos y compañeros en esta aventura del Everton. Y partimos a Inglaterra a tratar de decirle al Everton de Inglaterra, oye, somos chilenos del Everton, y el Everton, nos aprendimos la historia completa del Everton con historiadores, a contarles que ellos habían fundado el Everton. Mira. Los ingleses fundaron Everton, no es que Everton haya adoptado, un grupo de chilenos ha adoptado el nombre del equipo. Mira. Esto es fundado por ellos, hay fundadores de Everton que están enterrados en un memorial allá de evertonianos que cayó en la guerra, hay uno de los fundadores de acá, o sea, hay toda una historia. Logramos convencerlo, como convencí en ese minuto a Chocatial en la India, logramos convencer, y ahí también viene la credibilidad a los ingleses, ver que éramos gente seria, que teníamos el Everton en orden, porque ellos se informan, saben más que nosotros de nosotros que nosotros de ellos. Qué interesante. Y nos invitan a Inglaterra, y vamos a celebrar, que tiene de dulce y de agrado esta visita, porque vamos a Inglaterra en una gira con un equipo metido entre los 4 primeros del fútbol chileno. Vamos a Inglaterra, celebramos los 100 años en una visita inolvidable. Después fuimos a España a jugar con el Real Madrid Castilla. Nos recibió Valdano, el embajador de Chile. Ganamos allá. Y regresamos a Chile, estando cuarto, viene el terremoto. No
sé si te recuerdas, el mismo año del terremoto. En el 2010. Sí. 2010, sí. 2010. Se nos desarma el equipo completo porque tenía un par de argentinos que se asustaron, se regresaron y en este rearmado empezó a haber también mucho ruido de que yo, sin yo querer serlo ni aceptarlo, podía ser presidente de la NFP en momentos que el fútbol estaba muy alto. Y todo ese ruido del terremoto, esta cuestión mía, empieza a afectar internamente al rendimiento del equipo, y el equipo termina el 2010 por descender. Y Everton desciende. Y ahí tú ves la misma persona, campeón, la misma persona desciende. Entonces, cuando uno pasan esas cosas, uno dice, pero es tan capo como para sacar campeón a un equipo de provincia que ha salido 4 veces en su historia campeón, o es tan malo para hacer descender un equipo de fútbol, y es la misma persona. Y en los negocios uno puede decir lo mismo. Es tan bueno para haber vendido una compañía con 18 restaurantes, con ventas gigantescas, o si yo hubiera tenido que vivir la pandemia con mi cadena de restaurantes. Es tan estúpido de tener una cadena de restaurantes y mira, hay una pandemia. ¿Quién soy yo en estos dos? El mismo. ¿Y qué tuve que hacer cuando el equipo se fue al descenso? Esforzarme para poder salir de esa situación. ¿Y qué tendría que haber hecho si me hubiera pillado la pandemia con 18 restaurantes y 700 trabajadores? Esforzarme para salir adelante, buscar alternativas. Claro. Porque lo más fácil es decir, entregarse, ¿no? Y esforzarse. Bueno, y es lo que yo hice. Dije, Everton, no puedes estar en esta situación. Me esforcé y a los 2 años el Everton vuelve a la primera división y yo encuentro el momento propicio para poder salirme de la presidencia. Me salgo de la presidencia del club y al año y medio el club vuelve a descender, y ahí vuelvo yo a asumir, y eso también tiene un valor, el equipo en segunda división, lo que implica la tensión atmosférica, la gente que reclama con justa razón porque quiere a su equipo primero, y yo asumo nuevamente la responsabilidad de decir, ok, voy, pero tengo que cumplir 3 objetivos y que están anotados en un acta que hicimos. Primero, remodelar el estadio Sausalito, que estaba terremoteado y no. Segundo, hay que construir una ciudad deportiva para que Everton pueda, a partir de ahí, construir buenas divisiones menores. Y tercero, llegar nuevamente a la primera división. Y una vez que yo haga eso, yo me tengo que ir del Everton, porque si no esto es algo que no tiene lógica, que una persona esté 20 años en una institución deportiva respondiendo por resultados deportivos que al final del día son cambiantes, ¿no? Y no dependen solo de tu buena gestión. Hay veces que pasan cosas como el terremoto y cuestiones que no podí. Bueno, para resumirte un poco el tema, logramos sacar adelante la ciudad deportiva, logramos sacar adelante la remodelación del estadio junto con el municipio y logramos subir a primera división. Y cuando yo me encuentro con los 3 objetivos cumplidos, yo digo, acá hay que buscar a alguien que pueda llevar los destinos de Everton y que tenga espalda, que tenga estructura, que sea de la industria del fútbol. Ya el fútbol estaba pasando a manos de representantes de jugadores, claro, estaba complicado el tema, no era llegar y traspasarle el club a alguien. Y bueno, y vienen los mexicanos del Grupo Pachuca, que por un lado hay gente que los critica, por otro lado gente que entiende, pero la realidad es que llevan más de 10 años administrando el club ellos. Y uno ve que el club ha seguido en primera división, y el Everton ha peleado por estar en Copa Libertadores, ha estado en Copa Sudamericana, no se ha ido a segunda. Creo que deportivamente siempre uno espera que las cosas sean mejores, pero tienen algo que mostrar. Mira. Y para cerrarte el tema del Everton, mucha gente se confunde en esto, porque el fútbol te lleva a las pasiones y no a los análisis, y se confunden en el sentido de decir, yo me fui de Everton, pero Everton nosotros lo rescatamos dado que en su origen estaba totalmente mal, y logramos levantarlo, pagar sus deudas, sanear el club, y hoy día el Everton, esperemos, tenga un buen futuro. Yo sigo
viendo sus partidos. Mis hijos son fanáticos, somos fanáticos del Everton. Pero desde una tribuna distinta, el día lunes el equipo gana o pierde, la semana continúa. Cuando tú estás metido ahí, el día lunes es complicado. Bueno, y en medio de esto, yo seguía con mi negocio. Con tu negocio. Y a eso vamos rápidamente, que nos quedan 2 minutos de este bloque. Cuéntame un poco sobre, porque ahí avanzamos harto, y eso me imagino que ya empiezas a crear nuevos negocios. Cuéntame un poquito de la actualidad de AVE Group, porque hiciste el éxito de Santa Brasa, lo vendiste con 18 restaurantes que comentaste, pero después vuelves a incursionar en el tema de la gastronomía, y ahí entiendo que ya aparece Milefleur, Carmine, o ¿cómo se pronuncia? Carmine, no Carmine. Sí. Ya, Carmine y Cosenza, una piscina. Cosenza. Cuéntame brevemente de cada uno. Brevemente, para cerrar, en el 2018 nosotros salimos de Santa Brasa, en un negocio bastante, de alguna manera, especial, porque la creación de una compañía de la nada a una compañía grande y la venta es como para un caso de universidad. Y viene la pandemia. Nosotros, la verdad que fue complicada como para todos, pero yo con menos trabajo porque no estaban los restaurantes. Claro. Y muchos restaurantes empezaron a tener problemas y sale la posibilidad de comprar esta cafetería Milefleur en Santiago, que a mí me gustaba mucho. Invertimos en esta cafetería Milefleur y a partir de Milefleur, dentro del mall Casa Costanera, nos hemos desarrollado y creamos una heladería Milefleur, creamos Carmine, que es un restaurante italiano, también dentro del mall, y creamos esta pizzería que se llama Cosenza. Y todo esto tiene que ver con que tengo conocimiento de la gastronomía, tenemos equipos de trabajo, y así fue como también trajimos a Viña esas 2 marcas y combinado con un negocio inmobiliario, junto con mi socio Giorgio Massino, hicimos un edificio en Reñaca. ¿Y ahí donde instalaste el Carmine? Instalamos nuestra oficina y arriba Carmine y Milefleur, que ha ido creciendo, y aquí de la mano de un desarrollo inmobiliario también y del desarrollo comercial de la marca. Y hoy día tenemos proyecciones de seguir creciendo con esto. Sigo con la empresa de alimentos, sigo con la importadora y un poquito ahora también metido en el negocio inmobiliario y también de alguna manera en algo financiero, qué sé yo, por parte de la actividad del negocio. Entonces, ya trabajando con uno de mis hijos, y mis hijos ya son todos ingenieros comerciales, entonces ya en una etapa en donde estoy viendo cómo poder ir gestionando, pero a su vez delegando y poder también tener un poquito de tiempo para poder seguir haciendo las cosas que me gustan. Oye, súper interesante, Antonio, me ha encantado todo lo que hemos estado hablando. Nos vamos a ir a un breve corte comercial y vamos a volver con una última pregunta para despedir ya el programa. Así que vamos y volvemos con más del Inversor Serial, versión late. ¿Qué pasaría si nuestras niñas y niños pudieran aprender desde pequeños a cuidar su dinero para cumplir sus sueños? Mi primera chaucha presenta el primer libro chileno de educación y concientización financiera infantil. Una historia entretenida, cercana y llena de valores. Con Sofía y los personajes de Villa Chaucha, tus hijos aprenderán a ahorrar, planificar, emprender y compartir de una forma práctica y entretenida. Mi primera chaucha, el inicio de mi éxito financiero, porque el futuro se construye con educación financiera desde hoy. Tu patrimonio no se construye con suerte, se construye en base a un diagnóstico, estrategia, implementación y seguimiento. En RegVal Global te acompañamos con una mirada en 360 grados, inversión, protección y planificación, arquitectura abierta, soluciones locales e internacionales y un proceso profesional que se adapta a tu perfil y tus metas. Porque no se trata solo de invertir, se trata de proteger lo que has construido y hacer crecer lo que viene. RegVal Global, gestión patrimonial con visión global. Estamos de vuelta en el Inversor Serial, versión late, en el último bloque ya para realizarle la última pregunta de despedida a Antonio Bloise. Antonio, esta pregunta tiene que ver ya con un tema más de introspección. Hemos recorrido mucho, ¿no es cierto? Partimos de tú cuando eras niño, tus orígenes en Viña, han pasado 60 años, ¿no es cierto? Y sigues en Viña, ya tus raíces de acá no te sacan, ¿no es cierto? Hablaste mucho sobre el camino de en realidad perseguir la felicidad y no hablar de fracasos o éxitos, sino que sentirte feliz con lo que tú estás haciendo. Has construido un camino interesante, muy inspirador, y
incursionaste en distintos rubros. Lo del fútbol lo encuentro maravilloso, yo sé que lo resumimos mucho, y hablamos de toda tu trayectoria empresarial. Pero quiero que ahora mires tu cámara, ¿ya? Para que le hables a todos los que nos están escuchando, pero de la siguiente manera. Quiero que pienses ahí que hay un espejo y estás viendo al Antonio de hace 40 años atrás. Considerando hoy en día tus altos, tus bajos, todo ese camino desde el enfoque familiar, los costos que te ha traído ser empresario, costos familiares, lo que sea. Quiero que le hables al Antonio que tenía 20 años. ¿Qué le dirías a él con toda la experiencia y la trayectoria que tienes hoy, ya a los 60 años? Bueno, mira, no es fácil, porque te evoca muchos recuerdos, pero principalmente agradecerle le diría al Toño chico, que le agradezca a sus padres por haberle dado todo el cariño que me dieron, porque es fundamental en la vida crecer con cariño. Agradecer a mis hermanas, que siempre me apañaron desde chico y me hicieron crecer. Le diría que cumplió su sueño de avanzar en lo que le gusta, que no es más ni menos que nadie y que al final del día siempre competí conmigo mismo. Y esa competencia conmigo creo que la he ganado con creces, porque he llegado a los 60 años destruido de todo lo que he entregado. Como dicen los españoles, he dejado la piel en la calle, y feliz de haber construido la familia que construí, mis hijos, mi esposa, todo mi entorno, mis amigos, un entorno de cariño, que como el mismo Toño chico que tú me dices, que era feliz con las cosas básicas y simples, hoy día sigo disfrutando de lo mismo, de un café, de un asado, de una pichanga, de una risa, y la sofisticación que la vida me ha podido de alguna manera ir mostrando, quizás nunca va a poder ganarle a la simplicidad de las cosas que me hicieron feliz desde niño. Oye, tremendo mensaje de darte a ti mismo, fíjate, un mensaje que mandaste a, ¿cuánto? 40 años hacia atrás. Es lindo escuchar este tipo de experiencias, estas trayectorias, porque este tipo de programas lo que estamos haciendo es justamente transferir experiencias, que vean que se puede, desde distintas perspectivas, de quienes dicen que existe el éxito o el fracaso, o como tú, que simplemente hablas de perseguir ese camino en ser feliz, ¿no es cierto? Y estar conforme con lo que uno hace, porque también entregas mucho a la sociedad con todo lo que hace, fuerza laboral y un montón de cosas. Antonio, te quiero agradecer mucho por estar acá. Espero que hayas disfrutado este programa, esta conversación, que haya sido de tu agrado. Y bueno, te quiero entregar, porque por mi parte también estoy construyendo y entregando un granito de arena con mi proyecto de educación financiera que se llama Mi Primera Chaucha. Y este es el primer libro chileno de educación financiera para niñas y niños, enfocado estos libros de primero a sexto básico, para tus nietos, no sé, ahí al niño que quieras leérselo incluso, o incluso tú leerlo para que veas que tenemos que aportar incluso desde las primeras infancias para que tengamos el día de mañana generaciones financieramente también empoderadas, porque el mundo va cambiando y el tema financiero tú sabes que también cada vez es más difícil. No, te felicito, Mariano, porque estas son las cosas que de alguna manera, yo siempre como digo, hay que creerse el cuento y intentar hacer lo que uno sueña. Así que también esto seguramente fue un sueño tuyo y bueno, acá está, lo voy a leer y seguramente mucho me va a aportar igual, así que lo agradezco. Ya, Antonio, muchas gracias y bueno, nos estaremos encontrando quizá ahí en una pichanga de fútbol, quién sabe, ¿no? Ahí, así que bueno, muchas gracias por acompañarnos y bueno, esto ha sido todo por hoy en El Inversor Serial versión Late. Muchas gracias, Antonio. Gracias a ti. Muy bueno, se pasaron. Esto fue El Inversor Serial, versión Late. Gracias por acompañarnos en una nueva conversación hecha de historias, decisiones y aprendizajes para la vida, con la conducción de Mariano Cerda. Cuando la vida enseña, vale la pena escuchar.
¿Qué pasaría si nuestras niñas y niños pudieran aprender desde pequeños a cuidar su dinero para cumplir sus sueños? Mi Primera Chaucha presenta el primer libro chileno de educación y concientización financiera infantil. Una historia entretenida, cercana y llena de valores. Con Sofía y los personajes de Villa Chaucha, tus hijos aprenderán a ahorrar, planificar, emprender y compartir de una forma práctica y entretenida. Mi Primera Chaucha, el inicio de mi éxito financiero, porque el futuro se construye con educación financiera desde hoy. Tu patrimonio no se construye con suerte, se construye en base a un diagnóstico, estrategia, implementación y seguimiento. En RegVal Global te acompañamos con una mirada en 360 grados, inversión, protección y planificación, arquitectura abierta, soluciones locales e internacionales y un proceso profesional que se adapta a tu perfil y tus metas. Porque no se trata solo de invertir, se trata de proteger lo que has construido y hacer crecer lo que viene. RegVal Global, gestión patrimonial con visión global.